En esta práctica vamos a estudiar campo eléctrico y también analizaremos la forma de encontrarlo utilizando superficies equipotenciales. Partículas que poseen carga eléctrica interactúan entre sí, aun cuando no exista contacto físico entre ellas. Esto se explica introduciendo el concepto de campo eléctrico. Una carga crea un campo eléctrico en todo el espacio que la rodea. Cuando otro objeto cargado entra en este campo, una fuerza eléctrica actúa sobre él. Como ejemplo, considere una partícula con carga fuente positiva Q. Esta, como ya dijimos, produce un campo eléctrico en todo el espacio circundante. Cuando colocamos una carga de prueba, también positiva, mucho más pequeña Q0 a una distancia R de la primera, la carga de prueba experimenta una fuerza eléctrica de repulsión. Esta fuerza está dada por la ley de Coulomb. Fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por el producto de las cargas entre la distancia de separación al cuadrado. Vamos a definir entonces al vector E de campo eléctrico en un punto en el espacio como la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba positiva en ese punto, dividida entre la carga de prueba. Es evidente que su unidad es el newton por coulomb. Luego, es posible deducir que el campo eléctrico no depende de la existencia de la carga de prueba. La carga fuente es la que determina este campo. Una manera conveniente de visualizar los patrones de los campos eléctricos es trazando líneas curvas paralelas al vector de campo eléctrico existente en cualquier punto del espacio. Estas líneas son conocidas como líneas de campo eléctrico y están relacionadas con el campo eléctrico de una región del espacio de la siguiente manera. Muestran la dirección de la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva. El vector de campo eléctrico es tangente a la línea de campo eléctrico en cada punto, y la dirección de la línea, indicada por una punta de flecha, es igual a la dirección del vector de campo. La densidad de líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico en esa región. Entonces, las líneas de campo estarán cercanas donde el campo eléctrico sea fuerte y separadas donde el campo sea débil. Vamos a analizar cómo son las líneas de campo para una sola carga puntual. Una carga de prueba positiva será repelida en dirección radial a la carga fuente positiva. Por lo tanto, las líneas de campo de una carga puntual positiva se dirigen radialmente hacia afuera. Para una carga fuente negativa sucede lo contrario. Una carga de prueba positiva será atraída. Por esta razón, las líneas de campo para este tipo de cargas se dirigen radialmente hacia adentro. La distribución de las líneas de campo es un poco más compleja cuando se encuentran presentes más cargas. Vamos a revisar casos con solo dos cargas y comenzaremos obteniendo la dirección del campo en algunos puntos, recordando que para conocer su dirección es necesario situar en esos puntos una carga de prueba positiva. Utilizaremos como ventaja el hecho de que el campo eléctrico obedece el principio de superposición, lo que significa que podemos analizar el campo que genera cada carga individualmente y después simplemente sumar esas contribuciones para obtener el resultado final. Entonces, para estas cargas, en el punto de la izquierda, tenemos a los vectores individuales de campo dirigidos hacia la izquierda. La suma tiene la misma dirección. Algo similar ocurre con este punto, pero en sentido contrario. Ahora el campo se dirige hacia la derecha. Ahora analicemos lo que pasa con un punto justo entre la mitad de las cargas. El vector de campo debido a la carga de la izquierda se dirige hacia la derecha y el de la otra carga hacia la izquierda, con la misma magnitud, ya que la distancia de separación es la misma. Esto anula el efecto de campo en este punto y en cualquier otro situado en una línea que cruza justo a la mitad de estas cargas.
En un punto por arriba de la carga de la derecha, trazamos las contribuciones individuales que siguen las líneas punteadas. La de mayor magnitud es la debida a la carga más cercana, o sea, la de la derecha. Entonces, el vector resultante de campo se inclina hacia esta dirección. Consideremos en este momento un dipolo, es decir, un par de cargas con signos distintos. Siguiendo la misma estrategia, en este punto se tienen un vector que apunta hacia la izquierda debido a la carga positiva y otro vector que se dirige hacia la derecha, generado por la carga negativa. Note que ese punto está más cerca de la carga positiva. Por lo tanto, el campo generado por esa carga tendrá mayor magnitud que el generado por la carga negativa. Al sumarlos, predomina la dirección hacia la izquierda. A lo largo de la línea que une las cargas horizontalmente, se tiene que los dos vectores individuales se dirigen hacia la derecha. Por lo tanto, la suma mantiene esa dirección. En el punto de la derecha tenemos un vector resultante hacia la izquierda, debido a que predomina la componente más cercana de la carga negativa. El campo eléctrico en la línea que cruza entre la mitad de las cargas verticalmente se dirige hacia la derecha. Su magnitud se disminuye mientras más abajo o más arriba se encuentre el punto. Al final, la distribución de las líneas de campo en un dipolo queda como se muestra a continuación. Existe una herramienta que permite conocer la distribución de las líneas de campo eléctrico indirectamente, mediante mediciones simples de voltaje. Se les conoce como superficies equipotenciales. Por definición, el trabajo necesario para mover una carga de un punto a otro sobre una superficie equipotencial es igual a cero. Consideremos que tenemos una carga de prueba positiva Q0 y que ésta se mueve un diferencial de desplazamiento sobre una línea equipotencial. Sabemos que si el trabajo es igual a cero, el cambio de la energía potencial también es igual a cero. Entonces, en estos puntos tendríamos una energía potencial U1 y otra energía potencial U2 después del movimiento. En electricidad y magnetismo, la energía potencial la podemos calcular como el producto de la carga de prueba por el voltaje o potencial eléctrico en ese punto. Entonces, con esto podemos reescribir el cambio de la energía potencial de la siguiente forma. Y a partir de esto podemos encontrar que el voltaje en estos dos puntos es el mismo. Y con esto deducimos que todos los puntos que conforman una superficie equipotencial, como su nombre lo indica, poseen el mismo voltaje. Si tomamos en cuenta que esta carga de prueba positiva se mueve en presencia de otra carga positiva más grande, tendríamos que la carga de prueba experimenta una fuerza de repulsión y que esa carga fuente positiva Q genera un campo eléctrico en esa misma dirección. Adicionalmente, considerando la definición de producto punto de trabajo, sabemos que la magnitud de la fuerza eléctrica es diferente de cero. Y también sabemos que el desplazamiento, aunque es pequeño, también es diferente de cero. Por lo tanto, el único factor que puede valer cero en esta expresión es el coseno del ángulo θ, del ángulo entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento. Por lo tanto, ese ángulo tiene que ser un múltiplo de 90 grados. Entonces podemos deducir que el campo eléctrico es perpendicular al desplazamiento y por lo tanto
perpendicular a la línea equipotencial. Esta expresión del múltiplo de 90 grados tiene sentido si consideramos que el campo eléctrico puede tener dos direcciones, hacia arriba, en este caso, para una carga positiva, y también puede tener una dirección hacia abajo si la carga fuente es negativa. Si nosotros no conociéramos la distribución de líneas de campo eléctrico para esta carga Q, entonces podríamos nosotros encontrar puntos con el mismo voltaje y después unir estos puntos para formar una línea equipotencial, una línea con el mismo voltaje. Es importante mencionar que la superficie que ocupa la carga fuente es considerada también una superficie equipotencial. Entonces, si nosotros consideramos la línea que rodea a esta superficie, también tendremos una línea equipotencial. Las líneas de campo entonces serían líneas que cruzan perpendicularmente a las líneas equipotenciales. Sabiendo que la carga es positiva, la dirección de estas líneas es hacia afuera. Ya sabemos la teoría, es importante conocer qué es lo que estaremos llevando a cabo en la actividad. El objetivo de esta práctica será determinar la distribución de las líneas de campo y superficies equipotenciales en un dipolo, o sea, de cargas de la misma magnitud, pero de diferente tipo, y su dependencia con la geometría. Para esto vamos a cargar eléctricamente dos pares de electrodos dibujados sobre papel conductor. La forma de los electrodos variará. Primero, con ayuda de un multímetro vamos a encontrar puntos con el mismo voltaje, de 6 a 8 puntos. Y luego, uniendo estos puntos, vamos a formar una superficie o línea equipotencial. Vamos a trazar un total de 6 líneas por cada par de electrodos, distribuidos de la siguiente manera: 2 en cada extremo y 2 en el medio. El segundo paso será dibujar la distribución de las líneas de campo eléctrico a partir de las superficies equipotenciales. Esto es, de forma general, lo que vamos a hacer en la actividad. Los detalles deben consultarlos en el documento de la práctica.